Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y aquí convocamos a los expertos latinoamericanos que nos ayudan a navegar por el mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. A menudo imaginamos dicha contaminación como humo que sale de los coches y de las fábricas. Sin embargo, hay un error en esa imagen, pues el sector que más contribuye a la emisión de efecto invernadero es el energético, aquel que se encarga de producir electricidad y calor para diversos fines. Por ello, la lucha contra el cambio climático requiere de una transición energética urgente. ¿A qué nos referimos con esto? Lo descubriremos hoy con ayuda de Michael Morales, profesor investigador de la Universidad de Monterrey en México y experto en el estudio de materiales para la innovación tecnológica. Pero antes de conversar con él, los invito a echar un vistazo a lo más actual sobre el clima en el mundo. Los seres humanos seremos las víctimas directas de uno de los efectos colaterales del cambio climático. Se trata de las alergias. Una reciente investigación publicada en Nature predice que para final de siglo, tan solo en Estados Unidos, el polen liberado por las plantas aumentará hasta 200%, como consecuencia de las estaciones cálidas cada vez más prolongadas, lo cual a su vez conlleva un incremento del riesgo de sufrir alergias y que estos padecimientos se presenten por más tiempo. Durante el invierno, la tundra es un desierto helado, oscuro y crudo, pero al llegar la primavera, este ecosistema de la región ártica del mundo se transforma radicalmente y reverdece. El problema es que, debido al calentamiento global, dicho fenómeno se está anticipando año con año. Así lo señala un nuevo estudio de la Universidad Estatal de San Diego, cuyos autores analizaron el deshielo temprano del último lustro en Alaska, Canadá, Groenlandia y Siberia. Su conclusión fue que los largos inviernos de antaño ayudaban a mantener el dióxido de carbono en el suelo, evitando que este gas subiera a la atmósfera y calentara al planeta, una función ecológica que hoy está bajo amenaza. El cambio climático está golpeando a los bosques de todo el mundo. Sin embargo, la evidencia científica más reciente sugiere que, a diferencia de aquellos donde domina una sola especie arbórea, los bosques mixtos son más resilientes y productivos ante alteraciones como las sequías. Según reportó el diario El País, sucede que los árboles de distintas especies tienen necesidades diferentes, con lo cual disminuye entre ellos la competencia por luz y agua, por ejemplo. Este es un recordatorio del papel que juega la naturaleza para la mitigación y adaptación frente a la mayor crisis de nuestro tiempo. ¿Qué es la transición energética? ¿Por qué es tan importante para luchar contra el cambio climático? ¿Y qué es lo que ayuda a acelerarla? La Tierra se está sobrecalentando. De acuerdo con los datos de la NASA, en 2020, la temperatura media fue de 1,02 grados Celsius más elevada respecto al periodo 1950-1980. El calentamiento global, además de provocar la fusión de los glaciares y la subida del nivel del mar, provoca otros cambios climáticos como la desertificación y el aumento de fenómenos extremos como huracanes, inundaciones e incendios. Este efecto, en la alteración del clima, podría causar daños incalculables. Científicos coinciden en achacar la responsabilidad de este cambio a las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En particular, a partir de la revolución industrial. El principal de estos gases, el dióxido de carbono, procede en gran parte del sector energético. Así lo señala un artículo de la corporación multinacional italiana de energías renovables Enel Green Power. En diciembre de 2015, a raíz de la COP21 de París, se firmó un acuerdo internacional que establecía el objetivo de mantener, antes de finales de este siglo, el calentamiento global por debajo de 2 grados respecto a los niveles preindustriales,
y, de ser posible, limitarlo a 1,5 grados. La COP26 de Glasgow, que tuvo lugar en noviembre de 2021, ratificó el compromiso de lograr la llamada Carbon Neutrality para 2050. Para alcanzar este objetivo, la herramienta principal es la transición energética, o sea, cambiar de un sistema energético radicado en los combustibles fósiles a uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono, basado en las fuentes renovables. Una gran contribución a la descarbonización proviene de la electrificación de los consumos, reemplazando la electricidad producida a partir de fuentes fósiles por la generada por fuentes renovables, que hace más limpios otros sectores, como el transporte, así también como la digitalización de las redes, que mejora la eficiencia energética. El proceso de transición energética no es algo nuevo en la historia. En el pasado ya asistimos a otros grandes cambios históricos, como el de la madera al carbón en el siglo XIX o del carbón al petróleo en el siglo XX. Lo que caracteriza esta transición respecto a la anterior es la necesidad de proteger el planeta de la peor amenaza que hemos tenido que afrontar hasta la fecha, y que tenemos que hacerlo lo más rápidamente posible. Este impulso ha acelerado los cambios en el sector energético. En una década, 2010-2019, los costos de las tecnologías renovables han bajado respectivamente un 80% por la energía solar fotovoltaica y un 60% por la eólica. Sin embargo, la transición energética no se limita al cierre progresivo de las centrales de carbón y al desarrollo de energías limpias, sino que es un cambio de paradigma de todo el sistema. Con todo esto se benefician no solamente el clima, sino también la economía y la sociedad. La digitalización de las redes habilita las redes inteligentes y abre camino a nuevos servicios para los consumidores. Desde el punto de vista ambiental, las fuentes renovables y la movilidad eléctrica reducen la contaminación, mientras que las centrales de carbón pueden ser reconvertidas a una perspectiva de economía circular. Además, por lo que se refiere a la sostenibilidad social, los nuevos empleos podrán absorber las labores de aquellas personas que hasta la fecha han estado trabajando en el sector termoeléctrico. Es importante que la transición energética sea inclusiva y que nadie se quede atrás. Las fuentes renovables, en rápido crecimiento, constituyen el eje de la transición energética. Gracias a la innovación continua, se van haciendo cada vez más eficientes y competitivas. ¿Qué nuevas tecnologías se perfilan para revertir los daños del cambio climático? Desde el inicio de la era industrial, el consumo de energía proveniente de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural ha ido en aumento. Pero la quema de los combustibles fósiles es la responsable de la producción de los gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global. Esto implica cambios en la economía, en nuestros hábitos y comportamiento, pero también en la tecnología que utilizamos. Actualmente la tecnología consume mucha energía eléctrica particularmente. Aproximadamente el 80% de la energía es producida a base de la quema de combustibles fósiles. ¿Por qué es importante hablar de la quema de combustibles fósiles? Porque estos son los que producen, o se ha detectado que producen altas cantidades de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, ¿por qué son importantes mencionarlos aquí? Porque pues, se ha detectado que al menos el CO2, que es el que se tiene bastante estudios respecto a ello, es el que está produciendo los cambios climáticos. Hablar del cambio climático, necesitamos hablar forzosamente de un efecto del cambio climático como es el calentamiento global, que como se sabe, aproximadamente desde hace 40 años aproximadamente que se está registrando la temperatura global, ha subido aproximadamente entre 0.7 y 0.8 grados centígrados. A largo plazo, Michael Morales y sus colaboradores buscan que la tecnología que nos es indispensable no tenga que operar con energía fósil. El 80% de nuestra tecnología depende precisamente de la quema de combustibles fósiles. Solamente el 15%
es el que se está dedicado a energías renovables. Y energías renovables hablo desde la solar, eólica, hídrica, este tipo de tecnologías. Entonces es un porcentaje muy pequeño. Por eso es necesario que nuestra tecnología pues, se modifique y en esencia dependamos menos del consumo energético que depende de la quema de combustibles fósiles. Es decir, que las máquinas, aparatos e instrumentos que utilizamos funcionen de manera óptima, pero consumiendo menos energía. Hablando, por ejemplo, acá en Monterrey es una ciudad muy calurosa, entonces lo que queremos es que el mini split esté menos tiempo prendido. Entonces, ¿eso cómo lo logramos? Pues que la transferencia de calor que hay del exterior al interior sea poco. Entonces, ponemos o se colocan estos recubrimientos que tienen la capacidad de modular la radiación que pasa a través de la ventana, por ejemplo. Entonces, podemos aislar hasta cierto punto el espacio en donde estamos y eso, pues, a la larga produce un ahorro energético, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por el contrario, nos encontramos en un lugar frío? Hay ciudades muy al norte del mundo, por ejemplo, estos lugares, Canadá, Noruega, Suecia, donde en lugar de tener lugares o aislar el lugar para que no pase la radiación que caliente el lugar, pues ahora queremos lo opuesto, ¿no? Que sí deje pasar esa radiación, pero que no salga del lugar para que esto se mantenga, o el lugar se mantenga con una temperatura más agradable. Entonces, eso a la larga, pues el estudio de estos materiales pues ayuda precisamente a que la eficiencia energética sea más, pues el uso de la energía sea más eficiente. El desarrollo de energías renovables representan el corazón de la transición energética. En los últimos años, la energía fotovoltaica y la eólica se han sumado a otras tecnologías como la hidroeléctrica y la geotérmica, que entre sí tratan de dejar atrás el consumo de energías provenientes de los combustibles fósiles, del carbón y el petróleo. De acuerdo con los datos de la NASA, en 2020 la temperatura media fue de 1.02 grados Celsius, más elevada respecto al periodo 1950-1980. El calentamiento global, además de provocar la fusión de los glaciares y la subida del mar, provoca otros cambios climáticos como la desertificación y el aumento de fenómenos extremos como por ejemplo huracanes, inundaciones e incendios. La alteración del clima podría causar daños incalculables. Los científicos coinciden en achacar la responsabilidad de este cambio a las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en particular a partir de la revolución industrial. Pero, ¿cómo se definen las necesidades a las que responde esta oferta de soluciones? Acá en la universidad tenemos un departamento que hace esa vinculación, ¿no? Llegan las comunidades o llegan las sociedades y dice yo tengo este problema y entonces la universidad canaliza, dependiendo del problema, canaliza hacia los investigadores que tienen esa, ¿cómo se llama? Que tienen esa expertise. Nosotros también lo que hacemos es ir, pues ahora sí, a congresos, ir a comunidades. También es importante hacer divulgación. El hacer divulgación implica que más personas puedan tener, pues escuché esta plática de este investigador, puedo acercarme a esta universidad, puedo acercarme a esta institución, ¿para qué? Para que me ayuden con el problema que tengo, ¿no? Hace poco una empresa de acá, Regiomontana, se acercó con nosotros para ver precisamente si nosotros podíamos hacer un tipo de caracterización para unos materiales que ellos están ocupando para la degradación o para al menos la detección de gases contaminantes, ¿no? Entonces se acercaron, pero esa fue porque yo en algún momento di una plática y esas personas escucharon la plática, se interesaron y se acercaron a mí. Entonces me han llegado proyectos de esa manera. Y por parte del Departamento de Investigación y pues también por medio de la divulgación es como nosotros nos acercamos a las comunidades.
La tarea que nosotros hacemos en muchas de las materias que impartimos actualmente es ir a una comunidad y ver cuáles son esas necesidades acá en Nuevo León, ¿no? Y dependiendo de las necesidades, nosotros canalizamos y decimos, ok, vamos a apoyar a esta comunidad instalándole, no sé, un pequeño condensador solar para generar energía térmica o un pequeño aerogenerador para que ellos produzcan una cantidad mínima de energía eléctrica, al menos para un foco. Se trata de innovaciones que también pueden ser aplicadas en celdas fotovoltaicas para aprovechar la luz del sol. Hemos desarrollado investigaciones donde se aplican este tipo de material para que tengan una mayor absorción de radiación solar. Obviamente esto para que se produzca energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos. Algunas de estas demandas van más allá de la transición energética y se relacionan con problemas ambientales igualmente urgentes de atender. ¿Qué pueden ofrecer científicos como Michael Morales en este sentido? También estos materiales se están utilizando para aplicar como degradadores de contaminantes inorgánicos, ¿no? Es un paso previo al tratamiento de agua, ¿no? Como tal. Para el tratamiento de agua necesitamos hablar de muchos pasos para que ya nosotros podamos considerar que un agua ya fue tratada y que ya la podemos nosotros reutilizar, ¿no? Entonces, estos materiales también se están ocupando en una etapa temprana para la degradación de contaminantes inorgánicos y estos son procesos que se conocen como procesos fotocatalíticos para degradación al menos de estos compuestos inorgánicos. Entonces, nuestra investigación toca dos puntos directamente, que es 2 puntos ODS, que es el 7, el 13, energía asequible y no contaminante, y el 13, que es acción por el clima, pero indirectamente podemos también tratar otro de los puntos que es también importante, el 6, que es agua limpia y saneamiento. Michael Morales se refiere a los objetivos de desarrollo sostenible, una lista de 17 metas definidas por la Organización de las Naciones Unidas en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Con este tipo de materiales, con este tipo de investigación, también podemos nosotros indirectamente cumplir con otro de los objetivos de esta Agenda 2030 que en la actualidad todos deberíamos estar al menos involucrados al respecto. Estos materiales son importantes porque tienen muchas aplicaciones. Se conocen como materiales de óxidos metálicos de transición. No obstante, el uso de tecnologías basadas en este tipo de materiales aún es muy limitado. Se calcula, por ejemplo, que solo el 11% de la energía utilizada a nivel global proviene de fuentes renovables. Difícilmente estos materiales, al menos industrialmente en Latinoamérica, como mencionaba, tienen poco apoyo. Difícilmente se llega ya a comercializar. No estoy diciendo que no, pero sí es poco probable que se llegue a industrializar, a diferencia de países primermundistas. Yo que tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Uppsala, allá en Suecia, ellos trabajan estos materiales, los investigan estos materiales y los trasladan a una empresa que se llama Chromogenics. Esta empresa se dedica a hacer este tipo de recubrimientos para las ventanas que se conoce actualmente como ventanas inteligentes. Entonces, esa transferencia tecnológica se da entre universidad o industria. Ese proceso recibe el nombre de transferencia tecnológica y para mejorarlo se necesitan cambios de paradigma por parte de los distintos sectores involucrados. En América Latina estamos empezando, no estoy diciendo que no, pero está empezando a haber esos cambios. Entonces sí es importante que exista más apoyo por parte de las empresas nacionales o en América Latina que en lugar de comprar tecnología, pues se acerquen a la academia que somos nosotros, las universidades, que se acerquen a las universidades y que entren en pláticas y que exista este apoyo
por parte de la industria, de las empresas y la academia, y también por parte del gobierno. A veces la política dice, no me quiero meter con la ciencia, ¿no? Y automáticamente como ponen una barrera ahí, ¿no? Esa es una labor de nosotros como investigadores, ¿no? Como académicos. ¿Cómo podemos transmitir ese conocimiento que nosotros hemos desarrollado y que quizás el formalismo técnico no sea tan voy a ocupar esta palabra, tan rimbombante, para que precisamente los que hacen política encaminada hacia medio ambiente entienda de la necesidad que es meter, por ejemplo, paneles solares en una ciudad o en una escuela, en una comunidad. No nada más hablar de paneles solares, por ejemplo, podemos hablar también de condensadores solares. ¿Cómo tratar, eso es una tarea de nosotros, de cómo tratar estos tecnicismos para que no sean tan rimbombantes, y que nosotros y que pues la política entienda la necesidad. Entonces creo que esa es la tarea de nosotros, expresar y decir, estos materiales se pueden utilizar, necesitamos apoyo, necesitamos infraestructura para hacer más investigación, y que eventualmente esto se pueda traducir en una instalación en una comunidad que tiene poca acceso a la energía, que eso todavía existe. Es lastimosamente en México existen comunidades con poca energía, vamos a hablar de energía eléctrica, pero también todavía siguen quemando, siguen utilizando, por ejemplo, leña, siguen utilizando otro tipo de recursos para generar al menos calor. Y también se requiere voltear a ver nuestras propias capacidades como país y como región. Que los gobiernos empiecen a creer que la tecnología que se desarrolla en cada uno de los países es de alta calidad. Si hubiera oportunidades, un poco más de oportunidades, indudablemente podríamos retomar el camino de, en lugar de comprar, desarrollar nuestra propia tecnología y pues no depender del extranjero. No podemos combatir el cambio climático o estos problemas ambientales, no podemos combatir si no existe innovación tecnológica. No podemos quedarnos en la prehistoria, hablando por ejemplo de México, no podemos quedarnos con tecnología que está ahí 30 años atrás. Eso no es posible. Son palabras que quizás si las escuchamos por separado podríamos decir, pues sí, son cosas completamente distintas, pero en este contexto son palabras que van íntimamente ligadas. No puede haber una mejora sin la otra, ¿no? No podemos hablar de parte ambiental o combatir la crisis ambiental si no hablamos de innovación tecnológica. Son cosas que van de la mano. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Iván Carrillo. Nos vemos pronto.